Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 29 de enero. En la tercera semana del tiempo ordinario, el ciclo litúrgico A. Muy bien, damos los créditos correspondientes. Nuevamente, leemos del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo séptimo, versículos del 18 al 19 y del 24 al 29. Nos dice el libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo, bueno, aquí recordemos que Natán le había dicho que Dios le iba a dejar descendencia perpetua, ¿no? Por siempre. La dinastía de David perduraría, ¿no? Y el reinado estaría por siempre, ¿no? En la casa de David. Bueno, ante esto entonces el rey David hace su respectiva oración de alabanza y de acción de gracias. Dice David, ¿quién soy yo, mi dueño y señor? ¿Y quién la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido a tal punto? Y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Bueno, este pasaje del segundo libro de Samuel, como también veremos en el Salmo, eh, se presta a una doble interpretación. Por ejemplo, aquí el rey David manifiesta que la promesa que le ha hecho el Señor Dios es para el futuro, ¿no? Y para el futuro lejano, según la traducción del griego. Y si es así, entonces está implícito aquí la era mesiánica, ¿no? Y es Jesús, el Mesías, eh, la promesa, ¿no? La descendencia davídica. Él va a encarnar precisamente esa descendencia y el cumplimiento de esta promesa que hizo Dios a David y que inicialmente la hizo a Abraham, ¿no? Eh, que también de él saldría una descendencia. Bueno, y continúa. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Bueno, así se dirige el rey David, ¿no? Dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Bueno, constituiste también se puede traducir como construiste, ¿no? El hecho de construir o constituir, ¿no? Eh, hacen prácticamente relación a lo mismo. A tu pueblo, a Israel, pueblo tuyo para siempre. Aquí también hay que tener cuidado porque el pueblo de Israel, aquí
especialmente porque el rey David es rey y profeta, ¿no? Lo dice con referencia al Israel verdadero, al Israel celestial, a la iglesia, pueblo de Dios en el cielo, porque dice para siempre. Sabemos que el Israel terreno no es lo mismo, ¿no?, que la Jerusalén celestial, que podríamos decir los verdaderos judíos, ¿no? El judaísmo verdadero es el judaísmo espiritual, es prácticamente la iglesia católica, la que ha heredado, ¿no?, que es el segundo pueblo, el pueblo espiritual, el pueblo que hace parte del cuerpo místico de Jesucristo, que aquí lo dice, ¿no? Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Y continúa. Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. ¿No? David, siendo profeta y rey, se da cuenta, ¿no?, de que esto es para el futuro lejano, porque habrá reyes malos, ¿no? De hecho, como les decía en un pasaje anterior, la mayoría de reyes fueron malos. Llevaron al pueblo a pecar, a ser infiel, a adorar otros dioses, a sacrificar sus propios hijos, a los Baales, a Moloch. Bueno, y continúa hablando David. Tu nombre sea ensalzado por siempre, de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pero tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo. Yo te construiré una casa. Bueno, habíamos dicho en un anterior pasaje que David deseaba, ¿no?, anhelaba construir una casa para el Señor, para dejar la tienda que era movible, que la transportaban, que de hecho estuvo con ellos en el desierto durante 40 años, ¿no? Los acompañó. Y ahora David ya en Jerusalén como rey quiere hacerle una casa. Y Natán le dijo que él no lo haría. Eventualmente será su hijo Salomón. Sin embargo, aquí Dios le dijo, lo vimos en el pasaje en el día anterior, yo te construiré una casa. O sea, ahora es el mismo Dios que le dice a David, yo te construiré una casa. Y aquí decíamos, hace alusión o en referencia a la iglesia universal, la iglesia católica. Mantendrá eh, el reino davídico, la descendencia, porque vendrá un rey, hijo de David, que es Cristo, en la era mesiánica, ¿no?, el verdadero Mesías, el ungido. Y también podríamos referirnos aquí cuando Jesucristo le dice a Pedro, ¿no?, y sobre esta roca, ¿no?, referido a Pedro, edificaré o construiré mi iglesia, mi, de él, ¿no?, que es la casa prácticamente. Bueno, continuamos. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo este bien. Aquí también tengamos en cuenta que David sigue orando, sigue refiriéndose y hablando con Dios, ¿no? Y continúa. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y Señor, has hablado, sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Lo lleva prácticamente al cumplimiento, ¿no? Le pide, ¿no?, que sea bendita la casa de David, que de hecho el Señor Dios va a edificar, va a construir, ¿no? En referencia a la dinastía, pero también en referencia a la era mesiánica, cuando ya no habrá templo. El templo de Jerusalén será destruido en el año 70, y pero ya habrá la nueva casa, el nuevo templo, ¿no? Jesucristo, el verdadero templo, digamos. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 131, cuyo responso es: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, también, como les había manifestado, este salmo tiene esa propiedad, ¿no?, que no se puede traducir o no se puede interpretar de una manera, porque está la parte eh, de la promesa que se cumplirá inicialmente con Salomón, el hijo de David, pero que también la segunda forma de interpretar es la era mesiánica, ¿no? Como cuando David dijo, eh, para un futuro lejano, ¿no?, la promesa. Pero también se la puede hacer inmediatamente con referencia a Salomón, el hijo de David. Muy bien, entonces este Salmo 132 va a estar referido precisamente a, al reinado de David, a la descendencia, a la promesa que hizo Dios, ¿no?, a través de Natán en David, ¿no?, en su descendencia. Recordemos que cuando aparece aquí la palabra descendencia, eh, es singular, ¿no? Se refiere a una persona. De hecho, el griego utiliza el término sperma cuando aparece la palabra descendencia. Bueno, nos dice entonces el salmista: Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. O sea, aquí el salmista se refiere a David, ¿no? Todo lo que hizo David, obedeciendo a Dios, hizo un voto al fuerte de Jacob. Ese es a Dios mismo. Y aquí el salmista precisamente cita, ¿no? Dice, no entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Está citando al rey David, que estaba, como les decía, empeñado en construir una casa para, para Dios, ¿no? Para ya no utilizar la tienda. Tenía, ¿no?, podríamos decir, la carpa, ¿no?, donde había un tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, y quería construirle. Por eso todo lo que dice aquí precisamente es el esfuerzo, la intención, el interés, el deseo de realizar ese proyecto. Pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer, ¿no?, sino Salomón.
De hecho, Salomón construyó el templo. Bueno, continuamos. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Bueno, esa es la promesa, parte de la promesa, ¿no? A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Y ese linaje pues será hasta eh, llegar a la era mesiánica, ¿no? Hasta Jesucristo, que es ya el reinado perpetuo. Bueno, y continúa. Aquí es Dios quien habla, ¿no? Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también tus hijos por siempre se sentarán bajo tu trono. Se refiere a los hijos de los sucesores, digámoslo así, del rey, ¿no? Tantos reyes que hubo. Pero desafortunadamente, como les decía, la mayoría fueron malos, ¿no? Eh, que prácticamente fueron infieles a Dios y hicieron que el pueblo pecara con ellos. Bueno, pero la promesa estaba hecha y Dios cumple la promesa, ¿no? La misericordia de Dios, la bondad de Dios eh, es eterna, a pesar del hombre, a pesar del pecado. Y termina, porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Muy bien, aquí está precisamente la doble interpretación, ¿no? Entonces, ¿quién es Sión? ¿A quién representa Sión? ¿No? El monte Sión, donde está Jerusalén y donde está el templo de Jerusalén, que era lo más sagrado, ¿no? Porque contenía al Santo de los Santos y el Santo de los Santos estaba el Arca de la Alianza. Ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Y cita, esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Esta parte se interpreta a la luz de la era mesiánica y específicamente a la iglesia, a quien Jesucristo desea por el amor a los hombres, ¿no? La desea. De hecho, la ama de tal manera que se entrega, ¿no? En la cruz. Y como dice San Pablo, para limpiarla, para purificarla y hacerla mía, dice, ¿no? Hacerla de él, su esposa, la Iglesia Católica Universal, que somos todos los cristianos que con el bautismo hemos entrado a ser parte del cuerpo místico de Jesucristo, del cual Él es la cabeza, ¿no? Y está en el cielo, en el cumplimiento pleno de el reino de Dios. Aquí en la tierra, la parte visible, la Iglesia Católica también, ¿no? Como en peregrinación hacia la patria celestial. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Seguimos con el Evangelio según San Marcos, capítulo cuarto, versículos del 21 al 25. Bueno, nos dice San Marcos, en aquel tiempo Jesús dijo al gentío, se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama, no es para ponerla en el candelero. Bueno, esto pues obviamente es obvio, ¿no? Perdonen la redundancia. Eh, Se trae la vela,
diría, ¿no? Una vela que si nos situamos en esa época, pues no había electricidad, ¿no? Todo, eh, la luz en las casas era una vela que se ponía en un candelabro. Aquí lo que dice es, se trae una vela para meterla debajo del celemín o debajo de la cama, o sea, esconder la vela cuando su propósito es iluminar, ¿no? No es para ponerla en el candelero. Claro, es para ponerla en el candelero que tiene la función de hacerla visible, ¿no? Para que ilumine. Obviamente que esto se va a referir a la palabra, ¿no? La palabra del Señor. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, para la palabra no hay nada oculto. Sí, eh, todo saldrá a la luz para Dios, ¿no? Para Jesucristo, que es la palabra. Entonces, aquí se refiere a que, como hacemos con la lámpara, con la vela, que la ponemos en un candelero, no, no la escondemos. Es precisamente la función de la palabra, ¿no? Que ilumine. Que nosotros somos portadores de esa palabra y de ese espíritu, el espíritu del Señor. Bueno, importante también la última parte que llama la atención, ¿no? A los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes. Sabemos que los judíos utilizaban medidas a veces adulteradas, ¿no? La mayoría de las veces, dirán. Y esta medida, dice, la usarán con ustedes. Y con creces. Entonces el que puso falto también lo harán, ¿no? Y acá es con los bienes eternos, con la medida justa que estará medida en cuanto a las obras, ¿no? Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pues al que tenga méritos, al que haya hecho méritos, al que haya hecho obras de misericordia, de caridad, pues se le dará, ¿no? De acuerdo a eso que ha hecho. Son bienes espirituales, ¿no? Que son, es como el dinero. En el cielo, eso no es como el dinero que se apolilla, como dicen, ¿no? En otro pasaje, que se deprecia. Acá es los bienes espirituales, las buenas obras, son las que nunca se van a perder, porque esas se necesitarán en el último día y en el juicio, ¿no? Sí, seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, no tiene que mostrar las manos vacías, se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bendiciones.